Hola, buenas tardes. Nosotros somos de FEMUR, de Panamá. Hemos escogido para compartir con ustedes 3 proyectos solamente que estamos trabajando actualmente en la firma. Son proyectos bastante extensos y que tienen varios años, pero decidimos concentrarnos en la parte de los proyectos de cómo ellos tienen cierto impacto en la ciudad y de alguna forma como siembran alguna semilla en las problemáticas que estamos teniendo en la ciudad de Panamá con el tema de la movilidad. Entonces, para comenzar esto, vamos a contarles un poquito de Panamá, para que entiendan dónde trabajamos nosotros. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos un poquito hablando de esta imagen. Esta imagen refleja un poco lo que pasó cuando se conformó la República de Panamá en 1903. Para esta imagen tenemos que agradecerle al urbanista Álvaro Uribe en Panamá que hizo una investigación extensa para ir averiguando quiénes eran los terratenientes o las familias que eran dueñas de las fincas que conformaban el área que estaba en las afueras de lo que en ese entonces era la urbe panameña. Cuando se conforma la República, recuerden que, si bien sabemos, esta República se conformó separándose Panamá de Colombia, de la Gran Colombia, con el fin de que se construyese un canal ahí con la ayuda de Estados Unidos. Lo que ustedes ven en azul, abajo, es donde quedaba la ciudad, originalmente la ciudad de Panamá, a las alturas de 1903. La otra mancha azul arriba era donde todavía pertenece el conjunto monumental donde estaba originalmente la ciudad colonial de Panamá, que fue destruida. Toda la mancha gris que se ve a la izquierda era lo que en los acuerdos a los que se llegaron en ese momento se producía una franja que iba desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico de territorio estadounidense, de territorio ocupado por Estados Unidos. Entonces, como se puede imaginar, la ciudad de Panamá tuvo un crecimiento sumamente restringido, de una forma lineal. En ese momento, todo lo que estaba sin desarrollarse eran básicamente parcelas que pertenecían a las familias de mayor poder adquisitivo en Panamá. De hecho, varias de esas nombres que vemos ahí son nombres de los barrios que tenemos en la ciudad de Panamá hoy en día. Correcto. Muchos de estos, lo que sucedía era que a través del crecimiento de la ciudad, cada terrateniente urbanizaba su globo de terreno a su manera, como mejor le convenía dividirlo, y luego vendía las parcelas y pasaba las calles al Estado. Y la ciudad de Panamá se fue formando realmente sin tener más que las 2 manchas en azul como área de la nación. El resto era área privada que pasaba a ser de la nación una vez que un dueño individual había parcelado. Entonces aquí vemos la ciudad a una mayor escala, ¿no? O con un mayor entorno. Esta imagen es de 1980 y vemos cómo fue creciendo la ciudad de una forma en embudo, alargada, porque todo lo que vemos ahí en rojo era la zona del canal, donde no podíamos continuar creciendo, era una barrera que teníamos ahí. Y entonces, si vemos hoy en día, la huella que deja la zona del canal se mantiene, porque cuando revierta Panamá, toda esta área sigue como área protegida y no se siguió desarrollando la ciudad ahí. Sin embargo, si vemos hacia el otro lado, la ciudad comienza a desarrollarse ahí en un área que se llama Panamá Oeste y que está separada completamente a 16 kilómetros del centro de la ciudad. Esta imagen es una foto de cómo se ve hoy en día la ciudad de Panamá, que como ya muchos deben saber es bastante vertical, pero lo que queríamos recalcar aquí es que aparte de todas estas restricciones que ha tenido la ciudad, cuando comienzan a aparecer normas, las diferentes normativas, castigan mucho al desarrollo privado con el tema del automóvil. O sea, esperan que la propiedad privada resuelva
la problemática de parking en la ciudad. Y lo que vemos trazado en línea verde son estacionamientos, ¿no? En Panamá es muy costoso hacer sótanos, entonces tenemos que hacer los estacionamientos hacia arriba porque nos salen muy complicados para los proyectos, y todo eso que vemos ahí en esa línea es estacionamientos. Y eso crea una ciudad bastante hostil, ¿no? Donde todas las primeras plantas son carros trepados o paredes o muros, ¿no? Y es interesante añadir que esto que ustedes ven aquí engaña un poco. La ciudad de Panamá, aunque no lo parezca a simple vista, es una ciudad muy poco densa. Eso tiene que ver mucho con el hecho de que el automóvil tuvo mucho protagonismo en la creación de la ciudad. Y el carro es algo que requiere un programa más de mayor espacio, y el tejido urbano es más grande cuando todo se planea con los intereses del carro en mente. Para que tengan una idea, en 1910 la densidad poblacional de la ciudad de Panamá está registrada como alrededor de 20.000 personas por kilómetro cuadrado. Hoy día el corregimiento más denso de la ciudad de Panamá, que es el corregimiento de San Francisco, que fue donde mostró Gustavo sus proyectos hace unos minutos, tiene una densidad poblacional de 7.000 y pico personas por kilómetro cuadrado. O sea que en 1910 hacia ahora hemos perdido densidad. Lo que sucede es que muchos de estos edificios altos que están viendo ahí son edificios de 2 apartamentos por piso, 3 apartamentos por piso, en algunos casos 1 apartamento por piso. Y eso trae ciertos problemas al nivel urbano, ¿no? Entonces, aquí mostramos los 3 proyectos, dónde están ubicados los 3 proyectos para que puedan orientarse. Uno está en Panamá Oeste, que es el primero que vamos a comenzar a explicar, y luego otro está en una zona bien central, y luego el otro está en un área que abarca varias zonas de la ciudad. Bien, empezamos con este proyecto que está en la periferia, en un área que ha llegado a llamarse Panamá Oeste, llegó a formar una provincia nueva y todo por la densidad extremada que tiene. Para que tengan una idea, la ciudad de Panamá, la población actual de la ciudad de Panamá es alrededor de 1.6 millones de personas, y la densidad de Panamá Oeste es alrededor de 600.000 personas actualmente. De esas 600.000 personas, yo me atrevería a decir que alrededor del 90% laboran en la ciudad, viajan todos los días a la ciudad de Panamá a trabajar. Esto presenta unos problemas enormes, especialmente porque las reservas forestales de las que hablaba Ramón, que originalmente eran la zona del canal, crean esta situación donde simplemente tenemos 2 puentes que cruzan el canal. Entonces hay un embudo fuerte que se forma ahí para entrar y para salir de la ciudad desde estas ciudades periféricas. Sí, y toda esa zona terminó siendo una ciudad dormitorio, ¿no? Donde muy poco, o sea, donde la mayoría de la gente le toca trabajar en la ciudad. Entonces, lo que se ha ido desarrollando en estas áreas con mayor frecuencia son estos desarrollos de casas de interés, de casas asequibles, básicamente, de casas pequeñas, económicas, que llegan a formar parte de estas barriadas encerradas o estos conjuntos que están compuestos solamente por casas. Por lo general tienes una calle principal que entra y que se divide en estas cuadrículas, y lo que termina haciendo eso es que termina aislando a la persona que vive ahí y alejándola de cualquier tipo de actividad adicional a vivienda. La persona se tiene que movilizar en un carro para entrar y salir de su barriada y para llegar al comercio más cercano y a su puesto de trabajo, ni hablar. Esto es un círculo vicioso porque esta tipología, como podemos ver, abarca mucho más espacio y es el fenómeno de sprawling que trae todos los problemas que trae. El Estado empieza a invertir más en infraestructura, etc. Entonces nos llegó esta oportunidad de trabajar este proyecto. Un cliente que nos pidió que tenía una parcela de 9 hectáreas en el área esta de Panamá Oeste. El terreno colindaba con 2 calles y con un riachuelo atrás bien vegetado, y el cliente quería poder ubicar 400 unidades de vivienda en el proyecto. Lo primero que nosotros vimos fue tratar de mostrarle cuál sería la manera más típica y quizás menos efectiva de hacer esto.
Y al ver qué implicaría meter esa cantidad de residencias ahí, siendo residencias tradicionales como las que se ven en el área, en la mayoría de los proyectos, empezamos a ver esto más viendo qué pasaba si agrupábamos perdón. ¿Cómo se echa para atrás? Ya. Sí. Si agrupábamos las unidades en conjuntos que permitieran liberar un poco más el espacio común y crear más espacio compartido entre las unidades. A la misma vez empezamos a ver que los atributos del terreno, había una acumulación de árboles grandes, centenarios, en un área específica, y decidimos como que preservar esa área como un área de interés que pudiera ser como una pequeña reserva natural y un pulmón que permitiera al proyecto respirar hacia allá, ¿no? Empezamos a ver la posibilidad, los potenciales que había en las superficies, en las cubiertas, no solo para áreas verdes, sino para áreas de diversas actividades. Trazamos una red vial que tuviese lógica y la traslapamos con una red peatonal. Empezamos a ver cuáles eran los lugares que tenían más sentido para tener retail en el proyecto, cuáles eran los lugares que tenían más sentido para tener espacio de oficina o espacio corporativo, cuáles eran las áreas que más sentido tenían para tener residencia, y mezclando todo esto, tratando de hacer alguna especie de distrito donde la persona pudiera hacer toda su vida y pudiera no solo vivir ahí, sino tener todo el acceso al comercio y a su puesto de trabajo en algún momento y a todas las áreas de esparcimiento necesarias, ¿no? Entonces se empieza a crear este distrito que empieza a promover no solamente un área que tenga todo el uso mixto que se necesita para que la persona no se tenga que trasladar, sino también que promueva el uso compartido de los recursos naturales. Si recordamos la imagen anterior de las casitas, eso está bajo la premisa de que uno recibe su parcela con su espacio privado personal, que solamente es de uno, pero ese espacio privado termina sacrificando mucho en calidad porque el individualismo trae limitaciones en ese sentido. Este tipo de proyectos permiten mucho más compartir y tener quizás un espacio que no es solamente del individuo, pero es mucho mejor por el hecho de estar compartido, ¿no? Los apartamentos empiezan a tener este contacto con la naturaleza, empiezan a ser una alternativa a la típica casa, como hablábamos, se empiezan a crear estos espacios comunitarios dentro de los complejos de apartamentos del barrio, del distrito, que promueven la vida en comunidad, etc. Las calles empiezan a agarrar este carácter específico en donde tienes tu comercio en planta baja, unidades de apartamentos arriba, unidades de puestos de trabajo en algunos otros lugares. Empieza a adquirir una identidad específica el proyecto de sí mismo, ¿no? Nuevamente, la vida en comunidad, el que la arquitectura y el diseño empiecen a incentivar el establecimiento de relaciones entre los vecinos, es algo muy efectivo para este tipo de proyectos. En el proceso nos encontramos con la oportunidad de plantearle a un cliente, a una universidad, algo pasó aquí con el piso, el ofrecerle un espacio para que pusieran un campus de su universidad en el proyecto, y nos fuimos dando cuenta que hay mucho potencial en eso, hay buenas sinergias que se creaban entre una posible universidad ahí y los puestos de espacio corporativo donde podían haber pasantías, etcétera, capacitaciones. En fin, empiezan a surgir una serie de oportunidades que van agregando a la identidad del proyecto, ¿no? Bueno, ahora vamos a explicar el otro proyecto que queda en un área muy céntrica de la ciudad. Si el proyecto que vimos antes era sobre un poco descentralizar la actividad que ocurre en el centro de la ciudad, a su manera, intenta densificar una zona de la ciudad que tiene poca densidad. El terreno es lo que está marcado en rojo.
está en la Avenida Central, que es lo que vemos marcado en blanco. La Avenida Central es la arteria principal de la ciudad que viene desde los orígenes del Casco Viejo, que es lo que vemos en rosado. Todo lo que vemos en rosado es patrimonio histórico y tiene restricciones muy fuertes para restaurar, construir y remodelar ahí. Todo lo que vemos afuera, incluyendo donde está el terreno, no tiene normativas de patrimonio, no está protegido, sin embargo tiene arquitectura casi del mismo valor, ¿no? Y que debería ser patrimonial. Lo que vemos en verde son áreas verdes de la cinta costera, que es un área que se usa mucho, o sea, tiene muchísima actividad pública, ¿no? De la ciudad. Es prácticamente donde respira y se desahoga todos los habitantes de toda esta zona en esa parte y que está frente al mar, ¿no? Entonces, el terreno, o la propiedad, que en realidad está conformado por varios terrenos, está en la Avenida Central, en la Avenida B, que es la calle que sale del Casco Viejo, del centro histórico, y la calle 17, que es una especie, es como la continuación de la Avenida Balboa o la cinta costera, que era donde vimos que estaban las áreas verdes, ¿no? Esto es como se ve la Avenida Central, es un área completamente comercial que se convirtió peatonal en los 90s. Es un área que se ha ido deteriorando a través de los años porque el comercio se fue hacia los centros comerciales que comenzaron a aparecer por toda la ciudad. También había, voy a echar aquí para atrás un momento, hay dos cosas importantes. Lo que vemos entre las dos manchas verdes es el mercado del marisco y más abajo es el mercado de abasto, ¿no? Y son dos mercados principales en la ciudad. Y antes, hace muchos años, por ahí, en esa zona, quedaban terminales de autobuses, que también todas se mudaron hacia una zona que se llama Albrook y ahí se hizo un gran centro comercial. Entonces, el tema ese de llegar a la ciudad o irte de la ciudad y ir a hacer compras en la Avenida Central fue reemplazado por una nueva terminal de transporte y por un centro comercial gigante. Entonces, la Avenida Central ha decaído el tipo de negocios que funcionan ahí y en la mayoría de los edificios las partes superiores han quedado abandonadas o son utilizadas por los negocios como depósitos o bodegas, ¿no? Esta es la Avenida B, que tiene una personalidad parecida a la de la Avenida Central, pero es vehicular. Esto es parte del barrio chino, y el barrio chino también, por las mismas razones, se ha ido de ahí. O sea, poco a poco ha ido emigrando a otra zona de Panamá y ya queda muy poco de la autenticidad que le daba el barrio chino a esta calle. Y esto es lo que pasa en la calle 17, que como el terreno y las propiedades que estaban ahí tenían muros ciegos hacia esa calle, diferentes comercio informal se fue apoderando de la acera y fueron generando todo esto tipo de negocios que vemos ahí. Lo que estamos viendo ahí de la calle 17 actualmente la calle 17 es el conector entre la Plaza 5 de Mayo, que es la plaza donde, donde el metro pasa más cercano a todas estas áreas, y la cinta costera. Hay mucho cruce de peatones por esta área, por esta calle, y quizás por eso es que vemos esos kioscos efímeros que han surgido ahí por fuerza del mercado. Algo interesante que surge es que se van las terminales de transporte, pero luego de varios años llega una estación del metro importante ahí, que es la estación del 5 de Mayo, que está a 300 metros del proyecto. Entonces, aquí vemos el terreno, el lote, cuando lo comenzamos a analizar y ver las diferentes condiciones que son como muy particulares en las diferentes calles. Viene entonces el tema del estacionamiento, del parking. Para poder lograr el proyecto, o sea, uno de los puntos importantes y que habíamos acordado con
desarrolladores era que tratar de que la planta baja sea lo más libre posible y entregarle eso como a la ciudad para poder que sea una continuación de lo que pasaba ahí en la avenida central. Desarrollar un mercado también y desarrollar retail. Entonces comienza la negociación con la alcaldía y con la ciudad para el tema del estacionamiento, porque lo que pedía en estacionamiento el proyecto iba a ser imposible meterlo aquí y hubiéramos tenido que tener unos 3 a 5 niveles de parking y eso no nos iba a permitir tener una planta baja libre y entregársela a la ciudad. Entonces, al como conversar esto con la alcaldía y con diferentes entidades de la ciudad, lograron entender la sensibilidad del área y pudimos negociar que se disminuyera la cantidad de parking que necesitábamos ahí. Es importante que el referente en el Casco Viejo, que está solo a ciertas cuadras de ahí, no requiere ni un parking por ser patrimonio y porque no te van a obligar a romper edificios antiguos para meter estacionamientos. Sí, en Panamá actualmente todo lo que está fuera del conjunto monumental, básicamente hasta hace poco, ha requerido un mínimo de estacionamientos por el municipio. La manera de nosotros de venderle esta idea un poco al municipio fue, miren, ustedes necesitan un proyecto urbano que debería ser el municipio en teoría en cualquier lado, que conecte estas áreas para poder mover mejor la gente. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo en la planta baja de nuestro proyecto y darle eso a la ciudad, pero para eso necesitamos el compromiso de una flexibilidad en la cantidad de estacionamientos requeridos para este proyecto, ¿no? Y aquí, por un desnivel de 3 metros que hay entre una calle y la otra, logramos hacer un semisótano, o sea que el parking sí logramos soterrarlo casi todo, pero no fue tan costoso. Entonces, aquí comenzamos a entender, a conectar estas calles principales y a producir estos ejes, pensando siempre en tener estas plazas o parques que pueda tener el proyecto, que nos ayude con el carácter público que tiene que tener en ese nivel, pero también nos ayude a que respire toda la cantidad de apartamentos que vamos a tener que meter ahí, que van a ver ahora. Aprovechando el desnivel, toda la línea que da hacia la avenida B, que está abajo y que ve marcada en amarillo, logramos meter una línea de comercio. Y aquí comenzamos a desarrollar el mercado y las áreas de retail, de comercio tanto más formal como de locales comerciales, pero también espacios donde la intención es invitar a los comercios informales que están en la calle y que se puedan organizar y tener algo más digno donde puedan trabajar. Aquí hay una primera línea de una tipología de apartamentos. Al final el requisito era meter 600 unidades de apartamentos en el proyecto, ¿no? Que promediaban como 50 metros cada unidad, son unidades muy pequeñas. Y entonces, trabajando tanto volumétricamente como considerando el proyecto que se va a hacer en etapas, fuimos definiendo esta volumetría donde podíamos desarrollar toda esa cantidad de apartamentos, pero teniendo siempre el mismo carácter que tiene toda la zona en cuanto a escala, fragmentación y proporción. Y por último, simplemente identificamos todos los techos o las azoteas de todos estos volúmenes para poder desarrollar ahí áreas verdes y las áreas de esparcimiento de todos estos apartamentos. Aquí se ve un poco más claro cómo creamos un eje de la avenida central hacia la esquina de la avenida B con la calle 19 y prácticamente descubrimos en mapas que la calle que estaba atrás, que es una calle como bastante asfixiada hoy en día, era en realidad una calle y que con el pasar del tiempo, el desarrollo de proyectos y el cambio de cuadrículas de la ciudad se había perdido completamente. Entonces la rescatamos en el proyecto.
Y estos son, es importante que estos no son imágenes todavía finalizadas, o sea, aquí nosotros ahora mismo estamos enfocándonos mucho en la parte pública, en la parte de cómo van a quedar estas parcelas. Lo que vemos aquí de la propuesta de edificios no necesariamente es la final la que es, pero nos ayuda a entender cómo se pueden ver las tipologías de edificios y el tipo de escala que está ocurriendo, ¿no? Pero esto sería la esquina de la avenida B con la calle 19, tenemos el comercio en la planta baja, apartamentos en las plantas superiores y, y aquí se entiende el tema de que el mercado en realidad ocurre en la plataforma de arriba para poder conectar con la avenida central, que es la avenida principal de Mercado. Esta es una vista de una de las calles. La intención es como de hacer una especie de marco muy sencillo donde pueda con el tiempo irse apoderando toda la vida que pasa ahí naturalmente. Para estos proyectos es clave abrirle espacio al comercio informal, porque realmente el comercio informal es lo que le da un poco el sabor. O sea, estos proyectos urbanos muchas veces pecan de que le pese mucho la mano al arquitecto, que le pese mucho la mano al promotor. Y hay que tener como una sutileza de poder dejar que el proyecto agarre su propio carácter en el tiempo y vaya creciendo y de una manera informal se vaya llenando de este tipo de actividades que lo van poblando. Uno tiene que tener como la humildad de decir como arquitecto que uno no controla cómo la ciudad crece, sino que uno simplemente le puede dar los parámetros necesarios para que la ciudad crezca en cierta dirección aproximada, ¿no? Claro, y en ese sentido, esta imagen muestra mucho eso, cómo tenemos una especie de mercado más formal, pero que los callejones siempre van a ser habitados o invadidos por estas personas que ya están ahí. Y esta es una imagen un poquito todavía en discusión en el estudio, pero es el edificio que daría hacia la avenida central, que es algo bastante difícil de definir en cuanto a cómo debería verse, ¿no? Un poco ahí lo que intentamos hacer es rescatar la proporción de edificios y la escala que hay en esa calle y tratando de rescatar ciertos elementos, pero de una forma muy contemporánea, haciendo un volumen que te dé protección para el mercado, pero que te llame la atención y te invita a verlo, ¿no? Entonces, de la forma como este proyecto coopera o trata de ayudar a la problemática en la ciudad es como de tratando de generar aquí más vivienda, más vida y que esto pueda ser como un centro que radie otros proyectos y que se densifique más esta parte que está como muy conectada con todo el resto del área metropolitana y puede ayudar muchísimo a que mejore todas las conexiones y todo el tema de movilidad. Bien, el tercer proyecto que les vamos a mostrar es un proyecto que nace algunos años atrás en la oficina como una intención nuestra o como una preocupación nuestra de ver que había una situación desaprovechada que en su estatus actual limitaba un montón la movilidad y podía resolver problemas, podía resolver problemas importantísimos para la movilidad en la ciudad. Si regresamos al mapa que vimos anteriormente de las fincas de las familias, resulta ser que gran parte de esas fincas, los linderos de esas fincas estaban determinados por atributos naturales, por supuesto. Y uno de esos ejemplos es este río, que se llama el río Mataznillo, que divide básicamente la ciudad en dos. Como se pueden imaginar y como explicamos anteriormente un poquito del crecimiento de la ciudad, este río terminó limitando y bloqueando gran parte de la ciudad a través de su crecimiento. El río tiene un desarrollo de 6 kilómetros a través de desde que nace de un ojo de agua hasta que llega al mar, pasa por 5 o 6 zonas distintas, diferentes situaciones, diferentes programas
pero en todo su recorrido lo que se mantiene común es que en vez de conectar, lo que hace es separar las áreas. Hay barriadas enteras que están totalmente separadas y aisladas porque el río pasa al lado. Todo lo que colinda con el río le da la espalda. El río actualmente es sinónimo, la palabra Matasnillo es sinónimo de contaminación, basura, feo, desagradable, etc. Todo lo que colinda con el río le ha dado la espalda por años. El río por muchos años tuvo problemas severos de contaminación y de basura. Todas las aguas servidas iban a dar a ese río y salían al mar. Recientemente han habido algunos proyectos de recaptación de esas aguas servidas y conducción de esas aguas servidas a una planta de tratamiento municipal, pero el río todavía se ve contaminado y sucio, más que nada porque la manera en la que se lidió con este recurso fue tratar de eliminar la mayor cantidad de sedimento posible, hacerlo lo más estéril, entre comillas, pero eso terminó estancando el agua y haciéndolo muy desagradable. En conclusión, siempre ha sido un problema en la ciudad, ¿no? Sí, en su desarrollo pasan diferentes situaciones, como les explicaba. En algunos casos, por ejemplo, tienes dos parcelas que son del mismo dueño, que están a ambos lados del río, y el dueño ha hecho con sus propios recursos puentes para comunicar las dos parcelas que pasan por encima del río, pero el río es una servidumbre pública, no se ha respetado mucho eso. Y si uno se va hacia donde nace el río nace en una pequeña reserva forestal que está en el medio de un área residencial que muy poca gente conoce. La mayoría de los ciudadanos de la ciudad de Panamá ni siquiera saben dónde nace ese río. Muchos de los más jóvenes no saben que el río existe, es impresionante. Pero hemos ido descubriendo todo esto. Entonces, esto nace un poco de esa intención, de nosotros ver y decir, un momento, o sea, hay estos problemas serios de movilidad en la ciudad. El carro se ha apoderado de toda la servidumbre, todo el espacio de servidumbre de la ciudad. Es muy difícil para un peatón moverse por la ciudad o un ciclista moverse por la ciudad. Pero por el otro lado tenemos esta servidumbre que ha sido guardada en su 99% y está ahí, y su propósito original está casi obsoleto. Tiene muy poca agua el río, ya no tiene aguas servidas. Entonces, ¿por qué no rescatar ese río y convertirlo en algo que conecte toda la ciudad? Entonces, hace poco tiempo tomamos la decisión de incorporar a un equipo de arquitectas de paisaje a que colaboraran con nosotros en este proyecto. Y el enfoque que ha traído a la mesa de ellas y que hemos juntado entre ambos equipos ha sido bien interesante. El estudio se llama Taller Gaia. Taller Gaia, sí. Nuevamente, este proyecto está todavía en sus orígenes y tiene mucho por caminar, pero vamos a irles mostrando un poquito de lo que llevamos al momento, ¿no? Uno de los puntos de partida fue, hay tantas situaciones pasando en el río que dijimos, bueno, vamos a ubicar 4 zonas que más o menos que identifiquen la mayoría de las situaciones que pasan a lo largo del río. Y esas 4 zonas vamos a identificar ciertas situaciones. Las 4 zonas, básicamente, la primera, que está más cerca a la desembocadura del río, se caracteriza por tener más proyectos de gran escala, más edificios grandes. Por lo general, lo que uno ve en relación con el río son varias alturas de estacionamiento, que son las bases de edificios más altos. La segunda zona vemos mezclado un poco comercio con residencia ya de mediana densidad y más baja densidad. Luego tenemos una zona donde predomina áreas industriales junto con residencia también, y finalmente ya cerca de donde nace el río tenemos áreas donde predominan puras residencias de baja densidad. Entonces, dentro de esas 4 zonas que ubicamos, aquí se puede ver un poco cómo la densidad más alta está cerca de la costa y cómo se va reduciendo un poco eso hasta su nacimiento allá atrás. Dentro de las 4 zonas hemos ido definiendo estas estrategias, tales como la fitorremediación o la reparación de las banquetas y el intercambio
a través del tiempo de tener banquetas de concreto hacia tener banquetas vegetadas que puedan iniciar toda la restauración del medio ambiente dentro de este recurso. Tenemos algunas estrategias para ir recolectando basura. Hay muchos afluentes más pequeños que llegan a ese río que traen mucha basura. Entonces, en los puntos donde desembocan en el río, tenemos previsto tener estas trampas de basura que puedan ir limpiando un poco, evitando un poco que entre tanta basura. Tenemos el tema del sedimento, es muy importante. El río tiene un problema que tiene muy poco sedimento, el sedimento se lava. Y lo que termina sucediendo con el sedimento es que el sedimento tiene los nutrientes y provee el ecosistema adecuado para que crezca vegetación. Y la vegetación obviamente empieza a oxigenar el agua, trae más fauna, en fin, empieza a regenerar todo, ¿no? Hay otro tema con las zonas inundables, por ejemplo, de tener, especialmente donde existen parques que colindan con el río, aunque le den la espalda, cuando este proyecto esté en operación, esos parques son buenas oportunidades para tener zonas inundables en ciertos momentos dados, que puedan servir como de resortes o de buffer para evitar inundaciones por otros lados, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta situación, esta es una situación específica donde el río está atravesando por debajo de una de las arterias vehiculares principales. Aquí empezamos, por ejemplo, dándole de salida más protagonismo al proyecto y pasando el carro a segundo plano, que es algo que ahora mismo no existe. Y una vez que la persona baja al río, tenemos una serie de plataformas que lo llevan a acercarse abajo al agua, a observar desde más arriba, todo usando materiales semitransparentes que permitan el paso de luz y permiten ver hacia abajo, etc. Aquí hay un ejemplo de uno de los parques que colindan con el río, en donde ese parque tiene ese doble propósito, de volverse en un momento dado un área inundable, pero en otro momento dado de ser el conector entre la ribera del río y toda esta red vial y peatonal que existe en la ciudad, que está más allá. O sea, el parque es el hilo conductor entre esas dos cosas, ¿no? Aquí vemos el tipo de plataformas que estamos planteando. Son plataformas de malla metálica que permitan el crecimiento de la vegetación, permitan poder interactuar con lo que está pasando allá abajo, siempre haciendo distinción entre espacio de ciclovía, espacio peatonal, etcétera. Aquí se ve, por ejemplo, una de las estrategias de recolección de sedimento con esos postecitos rojos para poder hacer que la corriente del agua baje ahí en un momento dado, se cree sedimento y empiece a restaurarse la flora. Aquí en esta imagen se ve bastante claro todo el tema de la fitorreparación o fitorremediación. Tenemos básicamente la estrategia del sedimento, de cómo tratar de acumular en zonas estratégicas de sedimento para que eso genere especies que puedan ayudar a limpiar el agua, ¿no? Luego tenemos la idea esa de romper la zapata y ir rompiendo poco a poco el concreto para tener, usando especias con raíces que puedan controlar la erosión. Entonces, tener un talud controlado verde en vez de con concreto, que nos da mayores problemas. Y luego toda la vegetación de diferentes escalas, ya que de arbustos y árboles que nos van a dar todos los otros beneficios al proyecto, nos van a ayudar con la atenuación del agua y nos van a dar sombras y oxigenación para el proyecto, con la intención también de crear este corredor verde, ¿no?, en todo el centro de la ciudad. Bueno, y aquí empezamos a ver en otra situación donde tenemos esos bloques que vemos arriba, representan los lugares donde tenemos comercio existente que todos estos años le ha dado la espalda a este río inhóspito. ¿Qué pasa con esos espacios, ¿no? O sea, cuando uno inserta un proyecto de este tipo, eso crea toda esta reacción que termina no solamente, el proyecto no solamente termina conectando la ciudad de movilidad
y conectando las experiencias, la persona que experimenta la ciudad con los recursos naturales, sino que también empieza a conectar la actividad económica que pasa en la ciudad. Estas áreas comerciales por naturaleza empiezan a abrirse hacia el río, empiezan a dictar la naturaleza del espacio porque hay esta oportunidad ahora para hacerlo. Y es un poco eso que pienso que hay que tener en mente nosotros desde los zapatos de los arquitectos, de ver cómo, y urbanistas, creo que hay una línea bien finita entre las dos cosas, pero cómo uno puede ir proponiendo lo necesario para que la ciudad sola pueda ir creciendo como debe crecer y tenga un ambiente sano para ir creciendo en buenas direcciones. Creo que estos 3 proyectos hablan un poco de movilidad en diferentes maneras. El primero hablaba de cómo tratar de eliminar el commute con base en crear oportunidades para que la gente que ya vive en la periferia pueda hacer su vida entera allá y no se tengan que movilizar a la ciudad. El segundo proyecto un poco habla de cómo darle la oportunidad a la gente de ocupar esas áreas del centro de la ciudad y poder tener una vivienda digna ahí en esos lugares y bien conectada, etcétera. Y este último proyecto es más de cómo la ciudad funciona mejor con estas arterias de conectividad que son 100% necesarias. No sé si tienes algo más que agregar. No, ya, Perfecto. creo que es suficiente información. Muchas gracias entonces a todos. Muchísimas gracias a Ramón y Gilberto por su ponencia. Tenemos una pregunta por parte de una de las personas que nos ve a través de Facebook y es la siguiente. La población urbana mundial se duplicará en 40 años y aún más la clase media, algo que obliga a la transformación holística y sostenible del modelo de ciudad. ¿Cuáles creen que son las claves para que las ciudades puedan adaptarse al futuro? ¿Y qué fuerzas están cambiando desde ya la forma de construir ciudades? Buenísima pregunta. Yo te diría que para mí lo que más determina eso es el que las ciudades intenten alejarse de la polarización de programas. Es muy fácil que las ciudades se desarrollen con programas o actividades polarizadas en distritos que solamente son de vivienda o solamente son de comercial o solamente son de industria, etcétera, porque es más fácil para los desarrolladores desarrollar así, es más fácil a corto plazo, es más viable a corto plazo eso. Pero ya nos estamos dando cuenta que eso trae unos problemas de proporciones gigantes a largo plazo. Yo pienso que toda ciudad se debe pensar hoy en día con una mezcla de usos y con un tejido urbano que sea rico en variedad de actividades para evitar, ya la historia ha comprobado que lo más caro del mundo es la facilidad de movilización entre lugares lejos de uno y el otro, ¿no? Sí, yo creo que parte de la respuesta de esa pregunta la hemos visto a través de casi todas las charlas que hemos presentado en la Bienal. O sea, la parte de analizar para qué hacemos los proyectos y para quién, y no hacerlos por cumplir normativas o por un interés específico en un momento específico, sino sentir más allá, ver quién es ese usuario o ese cliente o quién va a vivir o habitar el lugar y cuáles son todas, qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está pasando en esas condiciones, o sea, no seguir simplemente la hoja de Excel, como mencionó Gustavo, y buscar más allá de eso. Muchísimas gracias a ambos por formar parte de la Bienal Arquitectura 2021. Un aplauso, por favor.